hoy, 22 de marzo, nos tocó vivir la misa por televisión porque temporalmente van a estar las parroquias cerradas por precaución, por prevenir el coronavirus. Y nos habla el Evangelio de un ciego. Me llama mucho la atención. Siempre estos evangelios, ahorita estamos en tiempo de Cuaresma y los evangelios van en línea de la Cuaresma. Y me llama la atención que Jesús, caminando por la calle, se encuentra a este ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Por sus pecados o los pecados de su padre? Miren lo que dice San Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a leer solamente 1 o 2 versículos. Al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó, ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se muestre lo que Dios puede hacer por los hombres. Chequemos esto y los tiempos que estamos viviendo ahorita. Algunos piensan que es un castigo de Dios. Y fíjense aquí, en aquellos entonces, este hombre, ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan, ¿por qué está ciego? Porque la consecuencia del pecado era un castigo de Dios. Así lo tomaban en aquellos entonces. Porque igual que nosotros hoy miramos el Antiguo Testamento y miramos cómo Dios castigaba, entonces los discípulos aquí humanamente se preguntan, ¿quién pecó? Para que este hombre ciego recibiera ese castigo. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Pero él nació ciego. Un niño no tiene pecado porque para que el pecado llegue a ser pecado tiene que haber conocimiento de la falta grave a Dios, del conocimiento de la gravedad de lo que se está haciendo. Y un niño no tiene conocimiento de lo que es el pecado y la gravedad de la falta a Dios. Entonces, en esto, Jesús les dice, no es porque él haya cometido algún pecado, él nació así. Tampoco es por sus padres. ¿Qué le dijo? Es para que la gloria de Dios se manifieste a través de él. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es este hombre ciego un instrumento de Dios, instrumento de salvación para él y para muchos, para que muchos a través de esto que va a acontecer, de que Jesús le devuelve la vida, muchos crean en Dios y se conviertan y se salven. Pero Jesús les dice, no es un castigo para él por haber cometido pecado él o sus padres, sino que es un instrumento. Muchas cosas pasan en este mundo, no porque es un castigo de Dios, aunque Dios castiga, sino porque son consecuencias de nuestras propias acciones y Dios las permite. Dios permite que nos equivoquemos, Dios permite que nos trompecemos, que fallemos porque nosotros a veces somos duros de corazón. Y Dios lo permite para a través de eso sacar cosas mejores, cosas buenas. Y en este caso, no es un castigo de Dios, sino que Dios lo permitió que este hombre naciera ciego para que a través de eso muchos se salven. Y Dios, en estos tiempos, estamos en tiempos de Cuaresma, y a través de que nosotros miramos tantos acontecimientos, Dios nos invita a la conversión en estos tiempos de Cuaresma. Que nos acerquemos a Dios, que a través de esos acontecimientos nos acerquemos más a Dios para que alcancemos esa salvación. Estaba platicando con mi abuelito y como pueden ver atrás de mí tengo una pequeña librería.
De pequeño, de joven, de niño, era muy burro, ni me gustaba la escuela. Y algo que de lo que más odiaba era el leer. Y ahora tengo una pequeña librería. Pero hasta que me encontré un libro tan atrayente hacia mí, fue cuando me enamoré de la lectura, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Desde ese entonces aprendí a leer y me llamó la atención tener libros. Y atrás de mí tengo bastantes libros y me encontré entre esos unos que tengo como 15 o 20, las revistas de La Inquietud Nueva de los Misioneros Servidores de la Palabra. Yo fui misionero con los Misioneros Servidores de la Palabra. Esta revista, que ya es antigua, la tomé y se la estaba enseñando a mi abuelito. Entre 15 o 20 que tengo, la tomé esta y me encontré este tema. Dice: ¿permite Dios los desastres naturales? Esta revista está siendo referente a aquellos entonces cuando un año atrás, 2 años atrás, hubo los terremotos en México. Y quien escribió este párrafo, esta parte de la revista Inquietud Nueva, dice: ¿permite Dios los desastres naturales? Y me llamó la atención varias cosas aquí. Porque dice: para los creyentes se abre el abismo de interrogantes. ¿Cómo seguir hablando de la providencia de Dios cuando la realidad nos muestra que somos vulnerables a las fuerzas de la naturaleza? Porque algunas cosas pasan por nuestras propias consecuencias, Dios las permite, y otras cosas pasan por la naturaleza. Pero aún así Dios las permite por el bien de nosotros. Y dice: ¿cómo seguir hablando de un Dios providente, de un Dios que nos ama, cuando la naturaleza y las cosas que pasan dicen lo contrario? Esto hace referente al terremoto. Pero en estos tiempos ahorita estamos contra un virus que está contagiando a muchas personas y que está habiendo muertos. ¿Cómo hablar de Dios ante esos acontecimientos tan fuertes? Dice que pareciera que somos tan vulnerables ante estos acontecimientos. ¿Cómo Dios Padre, que es bueno, permite que los niños mueran trágicamente, hablando del terremoto? ¿Cómo Dios lo permite? ¿Es acaso un castigo divino o es parte de un proceso natural? ¿Es cosa de la naturaleza o un castigo divino? Dice la revista. ¿Cómo hablar de un Dios? ¿Y qué postura tenemos a veces ante estos acontecimientos duros? También dice otra parte que me llamó la atención. Cuando suceden tragedias y no podemos explicar los porqués, nos quedamos con dos opiniones. La primera y más común es negar la existencia de Dios. Si un Dios existe, ¿por qué permite estas cosas? Decimos. Otra opinión, otra opción es la segunda, dice, y la segunda es atribuir a Dios los males de los cuales sufrimos. Culpamos a Dios de nuestros sufrimientos. Esas dos posturas podríamos tener. Y miren algo más que me llama la atención de esta revista. Tocante al Evangelio, tocando los tiempos que estamos viviendo, Dios nos llama a la conversión, estamos en Cuaresma, y dice: en muchas ocasiones Dios no salva del cáncer. Dios no salva de lo que los niños mueran. Porque Dios no está culpando a los niños ni los está castigando por ser pecadores. Al contrario, los inocentes que mueren, los niños que mueren, Dios les pone una corona que aún nosotros no hemos alcanzado: el reino de los cielos. Y dice: Dios no nos salva del cáncer, dice, del cáncer terminal, sino que salva en el cáncer terminal. Es decir, Dios permite el cáncer, pero dentro del cáncer Dios nos salva, es para salvarnos, para nuestra salvación. Algo más maravilloso y trascendental, algo más elevado. Dios permite el cáncer, pero nos da la salvación.
Miremos también, Dios nos salva, Dios no nos salva de los accidentes. Dios salva en los accidentes. Nos da la salvación. A través de un accidente nos hacemos más humildes, nos acercamos más a Dios y al final, aunque éramos tan carajos, llegamos a salvarnos. A raíz de un accidente. Dios salva a través de las enfermedades, aunque no haya sanación de las enfermedades, de la enfermedad. Dios no nos salva de las enfermedades, pero a través de la enfermedad nos da la salvación. Lo importante no es vivir, sufrir, padecer o morir, sino que esa vida sufriendo y padeciendo o es muerte tenga un sentido trascendental, un sentido dentro de la fe y confianza en Dios. Dice algo muy importante aquí, dice, sin la cruz, Dios se quedaría en un lado, sin la cruz. Recordemos que Dios murió por nosotros en la cruz. Dios no evadió el sufrimiento. Se quedaría a un lado y nosotros en otro, pero por la cruz, instrumento que Dios usó para la salvación. Dios se pone del lado de las víctimas, de los que sufren, de los torturados y de los oprimidos, de los degradantes y de los que se encuentran sufriendo. Muchas de las veces nos cuesta, se nos hace difícil pensar por qué Dios permite las cosas, que a veces puede ser consecuencias de nuestras propias acciones o parte de la naturaleza o incluso un castigo. Pero en el Evangelio de hoy, parte de la Cuaresma dice, esto no fue un castigo, sino que Dios lo permitió para que a través de ese ciego de nacimiento, nosotros podamos ver la gloria de Dios, la grandeza de Dios, y a través de eso nos salvamos. No podemos seguir siendo ciegos cuando miramos tantas maravillas de Dios. Pero a veces nosotros nos enfocamos solamente en lo negativo que pasa en el mundo. Ejemplo, nos metemos al YouTube y miramos un video. Y siempre tendemos a buscar los videos más negativos. O el accidente, pero el que se murieron muchas personas. O el tsunami que murieron muchas personas. O las cosas, siempre lo negativo. Pero no miramos dentro de lo que parece aparente mal, la grandeza de Dios, la mano de Dios para salvarnos. Esta Cuaresma nos invita a la conversión. Que todo lo que vamos viviendo sea para acercarnos a Dios, para que tengamos un cambio de vida que nos lleve a nuestra salvación. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana, un domingo, y que sigamos viviendo la Cuaresma con intensidad. Aunque tengamos que vivir esa fe dentro de nuestros hogares. O aún, aunque no estemos todavía tener que vivir dentro de nuestros hogares, también que vivamos la misa en familia, en nuestras casas. Que Dios los bendiga.